Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. COFEPRIS, una institución que con solo escuchar su nombre nos trae un recuerdo muy marcado a la cabeza. Inspección sanitaria, un acto administrativo muy conocido por nosotros, pero pocas veces comprendido. De ahí que tengamos dudas sobre aceptar o rechazar una inspección, sobre la validez de la capacitación que ofrecemos a nuestros colaboradores ante la autoridad y la importancia a nivel constitucional de estos ejercicios de inspección. Hoy, en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad. Charlaremos con un invitado muy especial, el ingeniero José Luis Hernández Sánchez, quien posee amplia experiencia al haberse encontrado en las filas de esta institución. Acompáñanos en este episodio que nos ha resultado de gran interés y por ello queremos compartirlo contigo, como siempre, esperando que lo encuentres útil para tu práctica diaria. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, Juan, Alex, qué gusto tenerlos acá, Alex, qué bueno que estás de vuelta, ya te extrañábamos mucho. Ya ves, ya me soltaron. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya escucharon el intro, vamos a hablar justamente de esas situaciones en las cuales muchas veces los que nos dedicamos a la preparación de alimentos no tenemos idea porque tal vez o lo desconocemos, nunca nos ha tocado, nunca nos hemos acercado con la autoridad, pero hoy tenemos un invitadazo que estuvo trabajando por muchos años en COFEPRIS y que nos pueda contar de todos esos mitos y realidades que existen a través de o que existen de la vigilancia de la misma COFEPRIS, ¿ok? José Luis, qué gusto tenerte aquí, la verdad es que nos encanta que hayas aceptado nuestra invitación. Pero también nos encantaría que para que todo el mundo te conozca, te puedas presentar, nos puedas decir quién eres, qué haces, a qué te dedicaste, a qué te dedicas actualmente y dónde te pueden encontrar además, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Araceli, Alex, Juan. Muy buenos días a los tres. Muchas gracias por la invitación. Buen día, buen día. No, a ti por venir. Al contrario, bueno, eso de nos limitamos, pero voy a tratar de no ser tan extenso en la presentación. Muy rápidamente decir a qué me dedico. Bueno, yo soy ingeniero en alimentos de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Voy a dividir en 3 bloques de 35 años de experiencia que tengo. Son 10 años en la parte industrial y la parte de investigación y desarrollo y centros de tecnología, donde me pude participar con firmas de ingeniería para diseño de equipo, desarrollo de productos, entre otras cosas. Y la vuelta dio un giro cuando me encontré al doctor José Melgen Moctezuma y por ahí de 1991, que entonces era el director general de Control Sanitario de Productos y Servicios. Platicamos, me dijo, venga a la oficina, quiero hablar con usted, y entonces ya me extendió el organigrama y me dijo, escoja dónde quiere trabajar. Y yo no le entendía qué traía el doctor y desconocía realmente el trabajo burocrático, lo que involucraba el tema de gobierno. Ya después me enteré un poquito, pues ya con los años, acepté participar en la Secretaría de Salud como subdirector de verificación sanitaria a nivel nacional en la Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios, pasando después a una subdirección de programas especiales, que era la que se dedicaba a desarrollos, capacitación, investigaciones para poder hacer estudios sectoriales del factor sanitario. Posteriormente me pasé a la subdirección de ampliación de la cobertura y terceros autorizados, todo lo que involucra a los terceros autorizados que están en la CAYAC. Entonces, todo lo que eran los laboratorios terceros autorizados y las unidades de dictamen. Y de ahí ya dispuse mi camino hacia otro lado, fueron 10 años. Me pasé al FEESA, que es el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero de la Zagarpa. Ahí certificamos a 27 ingenios en ISO 9001 y pasamos con algunos a ISO 22000 en un periodo de tiempo más o menos de 2 años. De ahí me dediqué ya a la consultoría, ya particular en sistemas de gestión, desde ISO 9001, ISO 22000 de aquel entonces, ISO 14000 también introduje en algunos ingenios azucareros. Posteriormente me volvió a llamar el gobierno, el doctor Melgen me pidió ayudar a participar con el arquitecto Narro, Francisco Narro, hermano del doctor Narro, el rector de la UNAM,
Él era entonces director de regulación sanitaria en el estado de Puebla y me pidió de favor el doctor irlo a ayudar para implementar los sistemas de COFEPRIS en ese momento, ¿no? Y tener todo el apoyo de COFEPRIS a nivel estatal con el gobierno de Moreno Valle. Participamos ahí 2 años en la parte de, bueno, fui jefe de departamento de bienes y servicios, luego fui encargado de la subdirección de regulación sanitaria y luego fui encargado de la dirección de regulación sanitaria, pero de los 3 puestos al mismo tiempo. Casi estuve 1 año en los 3 puestos, o sea, yo mismo me mandaba oficios para cumplir el procedimiento. Y bueno, eso era totalmente una anomalía a vista, pero bueno, fue una parte de los procesos que vivimos a nivel estatal. Y luego ya retomé, llegó el momento de un cambio político, ahí también tal vez haremos acotaciones del contexto político y el contexto legal, cuál es el que es preponderante. Y bueno, los políticos dirán que lo político es lo importante y los que nos apegamos a contextos legales sabremos que los contextos legales son los que conforman las instituciones, la estabilidad y el marco de ley que nos permite tanto defendernos como hacer procedimientos legales para los usuarios y sobre todo para salvaguardar la salud pública, que es lo más importante. Regresé a la consultoría, ahorita sigo de consultor, tengo mi startup de consultoría en sistemas de gestión de la Global Food Safety Initiative. Más o menos he certificado alrededor de unas 65 empresas. Ahorita estoy en empresas, una que se llama COSACO, por ahí la han de conocer, de bebidas alcohólicas preparadas. Trabajo como coordinador en un sistema de otra empresa de chocolate. Y tengo varias empresas y también capacitaciones que doy con el IMNC, con Normex, soy instructor externo, con Forsua, también soy instructor externo. Y bueno, en el camino me estuve 5 años con la UNAM en la Facultad de Química, desarrollé un diplomado que se llamó Formación de Auditores en Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria y sacamos más o menos a 250 alumnos. Si están por ahí, los saludo a todos, ya saben, los quiero mucho y pórtense bien. Son parte del legado que uno tiene y me siento muy orgulloso cuando me los encuentro en el camino ya en puestos clave en varias organizaciones desarrollando el bien hacer, que es lo que pretendimos en la UNAM. Y bueno, me pueden encontrar pues para que sea más fácil, en el sucutum1505@gmail.com. Pues por ahí podemos contactar y ya después podemos darnos datos si requieren ustedes algún tema para ayudarlos. Muy bien. Claro que sí, los pondremos también en el cuadrito en donde se pone la descripción del programa y vamos a poner tus datos para que quiera contactarte. Y bueno, pues vamos a darle. ¿Les parece, Juan? ¿Te parece que iniciamos? ¿Por dónde vamos a agarrar camino? Yo creo que más bien vamos a trabajar con lo que nos venía proponiendo Alex, y ahí me gustaría que más bien sea él quien nos ponga en la mesa este tema de discusión que la verdad está muy apasionante respecto a cómo en inspecciones se va o no a homologar la capacitación que es impartida en los centros de trabajo. Y sobre todo con el tema de la norma 251 junto con la norma 605. Entonces, no sé si nos quieras comentar algo, Alex, al respecto, ya para entrar en materia. Bien, entonces yo creo que eso podría ser un poquito por ese lado, ¿no? Que yo creo que es una de las tantas inquietudes que se tienen hoy día, José Luis. No sé si tú nos puedas ir comentando algo. Bueno, sí, yo les puedo platicar. Alimentos preparados, por ejemplo, lo primero que yo me gustaría acotar y subrayar de manera muy importante es que las enfermedades transmitidas por alimentos, de acuerdo a las estadísticas como de la CDC, como de epidemiología en México, que ha quedado ahorita un poco subrogada o poco desarrollada en este momento, se identificaba como los lugares donde más se desarrollaban enfermedades transmitidas por alimentos eran en la preparación de alimentos. Entonces, de ahí era un tema preocupante para la Secretaría de Salud desde aquellos 90s, el equipo técnico que estábamos en esa dirección general, empezamos a tener nexos para ver cuáles eran los factores o los giros de riesgo más importantes, tanto del sector secundario, el industrial, el sector ya del servicio y el abastecimiento. Entonces nos dimos cuenta de que era una situación importante, imperante,
Y en el marco normativo se desarrolló antes de la 251 la norma 120 y luego la norma 093. La norma 093 era una norma que se dedicaba nada más a alimentos preparados e incluso traía un anexo con criterios microbiológicos para evaluar calidad sanitaria de los alimentos. Esas normas abuelitas son normas que generaron la nueva gestión. Inicia el programa H con el acuerdo entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo. Estaba entonces en la Secretaría de Turismo la licenciada Silvia Hernández y estaba Carlos Argüelles llevando los caminos del programa H, amplio conocido de todo el sector de alimentos preparados. Y de parte de la Secretaría de Salud estaba la subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario, la doctora Mercedes Juan. Ellos hicieron un convenio, platicaron con el doctor Melgen y nosotros le decíamos que pues, estábamos preocupados por el tema de la gestión de enfermedades transmitidas por alimentos por este grupo de servicio, y precisamente el H llegó a dar un tema de confianza, a dar un tema de información al turismo para orientarlos a un buen comer. Nosotros en broma decíamos que era para evitar la venganza de Moctezuma, buscar H y evitará la venganza de Moctezuma, así decíamos. Y bueno, decíamos que era una buena intención, pero ojo, hay un marco de ley importante para diferenciar los dos marcos normativos antes de entrar a la homologación de las capacitaciones. La norma en la Ley Federal de Metrología sobre Metrología y Normalización de 1992, hoy Ley de Infraestructura de la Calidad, se anotaba, y es preciso, que la norma oficial mexicana era un requisito obligatorio. O sea, entendiendo que la 120 cambió a la 251 en 2009, entonces al ser obligatoria la cuestión de la norma oficial y la NMX F605 del programa H es una norma mexicana. Esta es la primera acotación de diferencia. ¿Cuál es la petición que se hace para que sea admisible una norma que está atendiendo un mismo concepto? Que la norma oficial está aquí y la norma mexicana está acá. Es superior en requisitos. Y como es superior en requisitos, por ejemplo, la norma 2, bueno, me acuerdo de la norma 093, 120, ahí traíamos temperatura de conservación en frío, 7 grados Celsius. Sin embargo, ya había documentos y estudios en Estados Unidos y en varias partes del mundo que avalaban que había ya cierto tipo de microorganismos que podían prevalecer a esa temperatura, incluso a nivel de supervivencia, y no solo supervivencia, crecimiento, ¿no? Entonces, ahí se estableció un criterio donde los 4 grados Celsius estarían reflejados en la norma del H. Y así como ese requisito marcaba lo que pide la ley, o sea, tú vas a poner una norma en alimentos preparados que sea una norma más exigente que la legal. Y por lo tanto tienes que pasar por la legal. O sea, sí tienes que tener la legal, es una obligatoriedad. Hoy la norma 251 del 2009 está estructurada en 3 sectores: el sector industrial, el sector de suplementos y el sector de alimentos preparados. En alimentos preparados tiene sus propios requisitos, y en el principio, en el capítulo 5, abarca los requisitos generales para todos los establecimientos. Y varios de ellos luego nos llevan a varios requisitos que interactúan, los generales y los particulares, y la capacitación se pide que sea anual acerca de la norma oficial mexicana. O sea, se pide una anualidad y una actualización. La razón son varias, por ejemplo, que ustedes han tocado en sus programas, como el tema de la rotación, que es un tema muy complejo en la industria y en todos lados, en las empresas en general. Hoy los jóvenes quieren ser influencers, tener canal de YouTube y otras cosas. Nosotros llegamos tarde, ya estamos viejitos para esto. Es parte del humor negro, perdónenme. Bueno, Del humor muy mira, negro. no nos cayó la piedra porque no somos tan jovencitos así. Bueno, no, pero por ejemplo, en ustedes se ve un corte de experiencia, ya se ve, ¿no?
Pero, por ejemplo, ya no quieren ni tener escuela, ni siquiera tener experiencias y lanzar temas técnicos que son complejos y marcar ahí una diferencia en el sentido de gestión del desarrollo. Pero regresando al tema de capacitación, como es obligatorio la norma 251, tienen que demostrar que se ha capacitado al personal. Ahora, viene todo un tema en el momento de ver la verificación sanitaria. En principio, eh, la Ley General de Salud establece en un apartado que se llama vigilancia sanitaria, desde el artículo 200 hasta el 400 vamos a aplicar, o sea, son diferentes series de reglamentaciones y que se van modificando con el tiempo. Recordemos que la estructura legal, y muchas veces se olvida, se cree que la norma 251 es la letra final. No, hay una serie de requisitos en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y hay otra serie de requisitos en la Ley General. Entonces, la ley general, esos requisitos son mayúsculos comparados con los del reglamento y los del reglamento comparados con los de la norma. La norma 251, aquí entre nos y que se entere el mundo, porque sí es importante, está atrasada con respecto a códex alimentarios ya en 3 versiones. 3 versiones. Ya la última versión, que es la 2022, si ustedes revisan códex alimentarios desde antes de la de 2022, les da un énfasis a la capacitación inmenso, porque es un tema que se está generando hoy, que es la cultura de la inocuidad, y que esa se va a gestionar como un factor de alta influencia, la continua capacitación, reflexión, aplicación, aprender de los fracasos para volver a aprender, y de ahí surge un tema. El acuerdo del 2014 totalmente no lo conozco, estimado Alex, pero si me puedes acotar y yo te hago mi comentario. Claro, sí, mira, José Luis, te comentaba, en 2014 hubo un trabajo en conjunto entre las Secretarías de Salud, con sus entonces directores, y la Secretaría de Turismo, con los directores vigentes en ese momento, en el cual se involucró a inspectores sanitarios y a verificadores, como nos llamamos en ese entonces, de las unidades, para homologar criterios. Se hizo un estudio cerca de 6 meses haciendo comparativos entre ambas normas y al final del día se llegó a un acuerdo que Salud iba a validar la capacitación de los consultores H aprobados, pero se tenían que hacer unas modificaciones en la norma. En la norma de distintivo H en ese entonces estaba muy por abajo, como bien lo dijiste, el tema de agua. La norma oficial sí pedía ciertos requisitos. Literalmente se jaló el punto de la 251 de agua H, donde ya se pedían análisis microbiológicos, se pedía reforzar la potabilidad del agua, salvaguardar los cuerpos de agua, las cisternas y demás, ¿no? Y otro de los puntos que se metió también fue la capacitación. En la capacitación se firmó un acuerdo entre ambos secretarios donde se decía que podías tener la capacitación de COFEPRIS o COEPRIS, dependiendo de los estados, pero si tú estabas dentro del programa H y un consultor H te daba esa capacitación tocando el punto de la norma 251, se homologaba y en automático ese requisito se daba por cumplido al 100%. ¿Y qué se empezó a hacer en la Secretaría de Turismo? Se empezó a involucrar a todos los consultores, nos pidieron actualizaciones, cursos de capacitación, empezarnos a meter no solo en el esquema H, en el caso de nosotros nos empezamos a capacitar en buenas prácticas para dar ese cumplimiento en HACCP, nos acercamos con capacitadores externos para tener una constancia de que habíamos tomado un curso oficial de 251, aunque la conociéramos, y aunque en 2009 Sectur ya nos había reunido y nos actualizó de ese cambio que tú comentabas de los abuelitos, ¿no? 093 y 120 para originar 251. Fue como esa línea del tiempo que se llevó de 2009 en 2014, pero siempre la duda de muchos clientes, algunos van para certificación de H, otros no, otros quieren buenas prácticas, es decir, la duda general es, ¿sí me van a respetar? ¿Sí me van a homologar? ¿Sí se sigue manteniendo vigente ese acuerdo? ¿Sí lo conocen? ¿O cada estado luego llega a tener sus propias reglas de juego y nos dicen, ok, solo acoto aquí, pero tú necesitas acercarte a COEPRIS, tal,
o COFEPRIS y necesitas volver a tomar esta capacitación que ya tomaron inicialmente. Ah, cierto, ya te entendí. Bueno, ahí va un poquito de la historia de la comunicación, de la asimilación, de la política y la parte legal. Recordemos, la Ley General de Salud, la norma de H surge, su marco legal que le antecede o que la soporta, es la Ley de Infraestructura de la Calidad. No medían el marco legal de la Secretaría de Turismo para dar soporte. No hay una ley de salud de los turistas, por decir así, sino la salud pública es la salud pública. Primero hay que diferenciar una ley federal de una ley general. La ley federal obedece para todas las dependencias federales que el ámbito federal de competencia le van a definir en las leyes correspondientes porque la ley general tiene 3 niveles de acción: el federal, el estatal y el municipal. Entonces, la ley general aplica los 3 niveles. La ley federal aplica, Secretaría de Turismo es federal. Secretaría de Turismo avala a los consultores y para el tema de la consecuencia de la certificación de programa H. Entonces, el programa H es una instancia de manejo federal, porque hay un responsable de la dependencia pública que avala el programa junto con la Secretaría de Salud. ¿Por qué a la Secretaría de Salud y en este entonces COFEPRIS le ha convenido? Una de las herramientas de regulación sanitaria se llama fomento sanitario. El fomento sanitario son todas aquellas acciones, publicidad, programas, esto es fomento sanitario, lo que estamos haciendo ahorita. Estamos haciendo un fomento para conocimiento de los usuarios del marco de ley. Entonces, la Secretaría de Salud dijo, me interesa programa H, pero no me meto en los controles. Los controles van a ser totalmente de sector. Sin embargo, a la hora de aplicar, por ejemplo, se mandan lineamientos de COFEPRIS a nivel estatal, que son las jurisdicciones. Está organizada la Secretaría de Salud en 216 jurisdicciones de las 32 entidades federativas que componen el país. Hay, por ejemplo, en Puebla tenemos 16 jurisdicciones sanitarias, entonces de estas 216 que les comento, y así cada estado a veces tiene 3, a veces uno tiene 30, 40 y la suma de... Es como la unidad regional, porque a su vez la Secretaría de Salud divide su jurisdicción sanitaria en estas partes y se subdivide, es como se distribuye el país a nivel de operaciones. A la hora que se transmiten políticas, procedimientos, protocolos, para que los estados apliquen esos protocolos, nos encontramos lamentablemente, con la interferencia, la efervescencia de la política. Si, por ejemplo, vamos a suponer que en el nivel federal estaba un cierto color, no vamos a hablar de colores particulares, y hay otro de otro color en el nivel estatal, dicen, no, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Dónde hay candados? Por ejemplo, la COFEPRIS tenía entonces programas de un dinero que mandaba a nivel federal a los estados para que en el estado lo recibiéramos y ejerciéramos cierto uso de la información para la operación sanitaria, incluida la capacitación. Entonces, por ejemplo, en el estado de Puebla, cuando llego yo ahí a la dirección, me doy cuenta que tienen cursos de buenas prácticas para los preparadores de alimentos, desde taquerías, locales de mercado, fondas, o sea, se abarca todo el espectro, no dando preferencia a un sector, y yendo al auditorio tomaban un curso de 2, 3 horas, y les daban el aval de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Evidentemente llegué a cuestionar el programa porque se me hacía muy pequeño y de poca constancia, y de que teníamos que sumar más personas porque no podíamos tan solo los 150 verificadores sanitarios
que había en el Estado, pues estaban la mayoría en la parte de regulación, de vigilancia, y si acaso 2 o 3 personas en la capacitación, dando cursos de capacitación de fomento sanitario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando, por ejemplo, el acuerdo que comenta Alex llega a nivel federal y se transmite a los estados, y yo lo comprendí hasta que estuve en el estado, porque en el estado se sube la concentración de poder. Es decir, por ejemplo, llegué a tener algunas veces intervenciones con el secretario de Salud directamente y hasta con el gobernador, cosa que en el nivel federal es imposible que tú puedas ver a un presidente de la República para resolver un tema sanitario, cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, en el programa de la Granja a la Mesa, hoy FESMA, los mismos americanos, las iniciativas presidenciales de inocuidad, la firma un presidente de la República. Las razones son diferentes, pero por ejemplo les duele que la salmonela cueste arriba de 9,000 millones de dólares anuales, el tema de la implementación. A ellos sí son sensibles en el tema del impacto a la salud y por eso es que hay esa incorporación. En México es diferente. La COFEPRIS, recordemos que es un órgano desconcentrado del sector público. Esto se hizo con la finalidad de que no tuviera interferencia la política en la salud pública. Más neutral. Sí, un marco neutral. O sea, tú eres un órgano desconcentrado, sí dependes de la Secretaría de Salud, pero tus políticas, tu gestión va a obedecer a la investigación de riesgos, va a obedecer al tema de las tendencias de enfermedades, de la prevención de todos estos riesgos, y con ello vas a operar de manera independiente, pero cosa que no ha sucedido ni siquiera a nivel federal. Se vuelve una entidad política y cambios y cambios y cambios se han llevado ahorita en experiencia de toda la gente que ha salido de COFEPRIS, se han llevado 20, 30 años de experiencia en cada uno de los sectores. Hay gente nueva, sí hay conocimiento, pero se ha perdido mucho conocimiento a lo largo del camino por no entender. Por ejemplo, la FDA tiene una regla muy clara. Si hay cambio de gobierno demócrata a gobierno republicano, desde la Dirección General de FDA para abajo no se mueve. El que cambia es el líder estatal, el representante del Departamento de Salud del gobierno americano, pero hacia abajo no hay cambios. ¿Por qué? Porque van sumando experiencias. Y COFEPRIS ha sido, digamos que, cuando se ve el poder que existe de la Ley General de Salud para poder ingresar a los lugares y poder suspender un lugar, asegurar un producto, esa autoridad muy pocos la tienen en el sentido de la orientación a la salud. Nada más salud lo tiene, nadie más. No lo tiene ni la Secretaría de Economía, tampoco Semarnat en su ámbito de competencia lo tiene, pero otras dependencias no son reconocidas como autoridad sanitaria. Entonces, ¿qué representa a nivel de poder? Un tema de poder importante, o sea, se impacta en el Producto Interno Bruto, se tiene estimado que entre el 13 y 16% del impacto económico que tiene la regulación sanitaria del PIB, lo tiene COFEPRIS en regulación sanitaria. Eso a nivel de numeritos, ¿no? De papelito. Oye, pero a nivel de implementación, ahí es donde yo a nivel federal te digo a ti, estado de Coahuila, estado de Tamaulipas o quien se trate de Veracruz, tienes que reconocerle las constancias de los consultores de H a los establecimientos que están como parte de la capacitación que pide la norma 251 para satisfacer el requisito cuando tú estés haciendo la verificación sanitaria. Esa es la indicación. Ahora, el tema es que se le haga caso. Válido. Y ahí el meollo. Ese es el meollo. ¿Qué es lo que sucede? Mientras más armonizado está el modelo, pues sería exitoso, pero no lo tenemos así. Por ejemplo, hay todavía direcciones de regulación sanitaria que siguen siendo direcciones de regulación sanitaria.
Comisiones estatales para la protección de riesgos sanitarios que no están desconcentradas, siguen dependiendo de la Secretaría de Salud. Y hay otras que sí dependen de la Secretaría de Salud, de la COFEPRIS, y la COFEPRIS a su vez ha sido ahorita captada por la Secretaría de Salud. O sea, se ve una fuerte tendencia a los que ya tenemos muchos años en esto, de que hay una tendencia a volver a centralizar la regulación sanitaria dentro del ámbito de la Secretaría de Salud y quitarle esa desconcentración. O ahorita de manera virtual, la política tiene un peso profundo en las decisiones técnicas, sanitarias, de razón de ser, de fundamentación, de motivación, de apego legal, y entonces el ejercicio de una disposición general, como un acuerdo de capacitación, se va a ver disperso y con diferentes implementaciones en diferentes entidades federativas. Lo que sí hay que reconocer, y eso es importante, por eso es que deben de existir personas como ustedes, como yo ya en el sector privado, que ayudemos a la coadyuvancia de los programas sanitarios, sean federales o internacionales. ¿Por qué? Porque con eso estamos fomentando la salud pública. Y la Secretaría de Salud, alrededor, yo pienso que ahorita el censo ha de estar sobre unos, si acaso, 3,000 verificadores a nivel nacional. ¿Para qué les gusta? 3 millones, 4 millones de establecimientos a nivel nacional. Y los que están declarados, ¿no? Porque hay Y muchos eso que ni están sin declarados. contar los Exactamente. subterráneos, sin contar el tema de la venta en la vía pública, que nadie se quiere hacer caso. Nosotros hicimos 2 foros de venta de alimentos en la vía pública. Bueno, pero esa es otra historia que a lo mejor en otra ocasión la podemos. No, Oh, y sí, aparte oh, sí. lo que se alcanza a ver, pero todo el tema de dark kitchens, todo el tema de Nuevas e-commerce, tendencias que de- creo que son cosas que no se han tocado, el tema de delivery. Sí, sí. Esa parte del e-commerce está todo desvirtuado. Y ahorita, por ejemplo, en la inocuidad se descubrió que el eslabón perdido, bueno, no se descubrió, ya lo sabíamos, que el eslabón perdido de la inocuidad es la logística y el transporte, porque todo el mundo Claro. tiene casas, tiene sus certificaciones, tiene su H, y llega el de la moto de estas plataformas Formas. y échenle un ojo a la cajita, entonces ya sabrán. Entonces, sin mencionar nombres, o sea, falta un tema, hay huecos de regulación importantes que incluso debería la COFEPRIS en marco normativo debería establecer esta gestión de seguimiento a estas normas. Oye, Entonces, yo lo que siento, la norma 251 te obliga a tomar cada año una capacitación acerca de la norma. Factores, rotación, refresh, conocimiento. Recordemos que la evolución de la capacitación es compleja. Puede estar a nivel de conocimiento, a nivel de comprensión, a nivel de aplicación, a nivel de síntesis, de evaluación, ya como los últimos niveles, cuando ya la gente ha sido muy preparada y muy experta. Pero si la gente toma capacitación y realmente hay que también ser conscientes de que a la semana el 50%, si los instructores son muy buenos, se queda con la información. Al mes ya el 25% y a los 2 meses ya están haciendo las hamburguesas como siempre Como las siempre. habían hecho. Exacto. Y la capacitación trata precisamente de modificar un comportamiento y un hábito. Por eso hoy la Global dice, no es capacitación, es cultura. Y por De hecho, eso sí. es un texto bien difícil. Sí, nada más como para darle también pie a algo que trae Ara. Esto que comentas, José Luis, es importante porque incluso uno mismo se lo dice a sus clientes. Mira, de la capacitación, la mitad o menos se lo van a quedar grabado. Y es más, muchas de las cosas o de la información que tú ya les estás dando, ya se la saben. ¿Qué buscas? Lo que en verdad buscas es crear conciencia o reforzar la conciencia con la gente que está manipulando el alimento. Ese es tu principal objetivo, crear una conciencia, reforzar la conciencia, mostrarles cada vez de una manera más amplia y con actualizaciones, pues el impacto que tienen ellos en la salud de las personas al manipular un alimento. Pero tú, ¿qué traes ahí en la agenda, Ara? ¿Qué quieres ahorita sacar?
Ya son muchos temas, perdónenme. Entonces, justamente los estaba anotando. Pero justamente alineado a esto de la capacitación me queda una duda y con respecto a el hecho de que sea reconocida o que sea considerada como una capacitación válida. Por ejemplo, alguien que tiene la competencia para brindarla y demuestra tener la competencia, y es más, demuestra tener competencia como capacitador porque tiene, no sé, estos certificados de conocer donde demuestras que tienes conocimiento y habilidades para poder brindar el conocimiento, pero, por ejemplo, no tienes una DC3. ¿Qué Una tan DC5. válida? Bueno, una DC5 para poder emitir una DC3. O sea, ¿qué tan válido es esto? Y también la exigencia de esos registros de DC5, ¿qué tanto peso le dan a personas como nosotros, que tal cual no formamos parte de una lista de consultores? Bueno, Juan sí, pero Alejandro y yo, por ejemplo, que no formamos parte de una lista de consultores aprobados por la Sectur o aprobados por nadie, simplemente tenemos un respaldo técnico que dice, oye, yo tengo conocimiento 251 y tengo tantos años de experiencia en esto y te puedo brindar capacitación. O sea, ¿qué tan válido es esto? Mira, en mi experiencia va a depender del requisito de cada empresa. La empresa a veces en sus políticas de capacitación de desarrollo de recursos humanos dicen DC3 porque están sujetos a las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde el inspector dice, a ver, ha tenido capacitación de acuerdo a la ley federal de la STPS. Entonces, ahí te dice, tiene que tener DC3. Y entonces te piden el DC3 para hacer doble cumplimiento, cumplimiento para el tema sanitario y cumplimiento para la autoridad laboral, de crecimiento laboral. Ahí el cliente marca el requisito, por así decirlo. Sin embargo, yo conozco a muchos instructores que no están ya fuera de ligas, ¿no? Pero lo mismo, te da tanto prestigio haber tomado un curso con ellos por su nivel de autoridad técnica y moral que tienen, que son de alto nivel, y muchas veces el marco burocrático va muy atrás de lo que se está actualizando. O sea, realmente sí te lo piden, pero luego lo ve uno como requisito, y el requisito, si te lo pide el cliente, pues haces el trámite para el DC3, pero luego te encuentras que para hacer el DC5 y DC3 en la STPS, que ni siquiera la encuentras a nivel físico. O sea, yo la otra vez fui ahí por Félix Cuevas, llegué al edificio, no, pues es que ya no Ya está no aquí, existe. y ya llevaba mis papeles y que ya estamos por periférico, y no, Me no lo venga, movieron. mejor mándenme el correo. Entonces, Oye, pero yo me quedo pensando más bien, digo, lejos de esas actividades o negociaciones que haces tú con el cliente para si te contrata o no a ti un curso y que si tienes DC5 para emitir DC3, bla, 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 pero más bien es, ya te contrató, ya diste el curso y ahora llega la autoridad a hacer una vigilancia y quiere corroborar que tu personal está capacitado. Y muchas veces esas capacitaciones no las consideran porque no reconocen a la persona o no reconocen las competencias de la persona que está brindando esa capitación. Por O eso te piden la de decía la que, autoridad, ¿no? exacta, o sea, cierran la de no, yo quiero que me des la que da el gobierno, ¿no? no, miren, por eso es el tema de conocimiento de ley. La ley protege a la persona privada y al público. Entonces, cada acción, tú me dices, es que no te voy a valer tu constancia. Entonces fundamentamelo y motívamelo. ¿Qué quiere decir eso? Fundamentamelo en qué lugar dice que debe de ser Claro. o tal Con persona. estos medios. Ajá. Y realmente hay huecos que aprovechan y lo dejan a la discreción del inspector o verificador que está ahí. Pero es que estás de acuerdo que eso tiene todo que ver con el desconocimiento de los Claro, requisitos, porque si claro. alguien llega a una autoridad y tú conoces mínimamente algunos puntos que tienes que cumplir y llega un verificador sanitario y te pone 25,000 no conformidades o no cumplimientos y tú sin saber pues te quedas así como que bueno, ok, lo acepto porque no tengo contra qué refutar ciertas cosas, ¿no? Claro, por eso, si vamos a poner una empresa de alimentos, estamos en una empresa de alimentos, tenemos que conocer la Ley General de Salud, el Reglamento de Control Sanitario de los Servicios y las normas referentes, entre las más importantes la 251, con todo y su retraso internacional, pero también el tema del esquema, por ejemplo, el programa H, la norma 605, también tenerla trazada con el marco normativo de apoyo que tiene sus referencias. Y el conocimiento integral nos va a permitir
Entendernos. Evaluar el actuar. Por ejemplo, llega un verificador sanitario y tiene la dirección errónea. El nombre no corresponde al verificador sanitario. Incluso en la orden de visita, que es la orden de visita de acuerdo al artículo 16, 14 constitucional, ahí dice que es un acto de molestia la verificación sanitaria. Entonces, como un acto de molestia y en función del bien común que es la salud pública, vengo a intervenir tu establecimiento, pero tengo que fundamentarlo y motivarlo de conformidad a la ley y a la ley de procedimiento administrativo. Hay una serie de leyes, o sea, no nada más es la Ley General de Salud, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viene todo un fundamento de ley, y para la identificación del verificador, incluso te tienes que tener controles para que tú puedas tener la libertad de llamar a la oficina para, antes de darle acceso a tu establecimiento, verifiques que la persona si no está, un nombre está equivocado, el número de un domicilio está equivocado, es suficiente para tumbar la visita y decirle, no te puedo recibir, no está fundamentada y motivada tu orden de visita. Lo primero es la orden de visita. Exacto. En la orden de visita hoy, bueno, no lo sé ahorita ya, no quiero saber mejor, más bien no quiero saber, pero anteriormente teníamos una foto, aquí en Puebla hicimos una foto del verificador, en cada orden de visita venía la foto, igual en Cofepris había. Sí, yo he y visto aparte esas, tiene que venir con un acreditamiento vigente, porque los verificadores, déjenme decirles, hay buenos, hay irregulares, hay malos y hay malandros. Entonces es un tema tremendo en cultura de la inocuidad. Que fíjate que es algo que te iba a mencionar, porque justamente está este tema de que México tiene gran problema de corrupción, enorme problema de corrupción a todos los niveles y en todos los sectores, pero ahora hay otro problema, que justamente estas visitas también se pueden prestar a que llegue alguien que se haga pasar por alguien de Cofepris y solo te extorsionen, o sea, que ni siquiera sea la autoridad, solo tenga como esos machotes de documentos y los pueda presentar para poder entrar a tus instalaciones y obviamente solicitar tu pago, ¿no? Y que no digo que tenga que ser la autoridad precisamente, sino que alguien que se está pasando por hacer pasar por la autoridad. Exacto, por eso es que hay páginas web, eso es parte de la cultura de los privados, o sea, el privado que va a estar afectado en la visita, o la persona que atiende la visita, tiene que tener toda esa actualización. ¿Cómo identifico a mi verificador? El conocimiento de ley, qué es lo que debe llevar la orden de acuerdo a la Ley General de Salud, a la Ley de Procedimiento Administrativo, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque van a hacer un acto de molestia, y ese acto de molestia va en función de un bien común que se llama salud pública. O sea, venimos en nombre de México. Fíjense cómo debería de entenderse. Venimos en nombre de México, de todo el pueblo mexicano, para ver que hagas acciones que no nos van a hacer producir enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, ya una vez que se fundamenta y se motiva, se le da acceso, y en cada requisito, por ejemplo, capacitación, ¿qué le recomendaría yo con respecto a lo que Alex nos dijo del acuerdo? Tengan el acuerdo en mano, tengan el acuerdo en los servidores, para que lo enseñen, y siempre el industrial, el privado, tendrá posibilidad de apelación en observaciones generales. Aunque el verificador te ponga 0, no cumple, no tiene DC3, no tiene DC5, no presentó tal capacitación de la 251, quiere pasarla con una 605, él puede manifestar lo que él quiera, pero ustedes también, y es algo que normalmente, voy a ponerlo así, como un análisis transaccional, vemos al verificador como el papá, y nosotros nos convertimos en niños, y no, o sea, como somos niños, todo lo que dice el adulto lo vamos a obedecer. Error. Tú vienes a hacer una función pública, apégate a la ley. Cada requisito que me vayas a pedir, ok, tú me pones que estoy mal, perfecto, yo quiero poner en mi papel de observaciones, tengo el acuerdo, quiero que se anexe o se lo mando, aquí en el acuerdo dice que está a nivel federal reconocido desde tal fecha, y anexo copia,
y ya están apelando ustedes. Normalmente, como el fenómeno transaccional en una visita de verificación es, viene el verificador y me pongo así, acá. Entonces, no, pues tú dime para que no me pongas tan mal las cosas, ¿no? O sea, voy a atenderte bien, como tú quieras. Es que yo Y creo que no, el tiene que ver con verificador se sale, conocimiento. claro, Si no y sabes cómo cada actuar, obviamente dices, oye, si lo hago, y si no lo hago, y si me va peor, y si mejor me callo, y si mejor no digo nada, ¿no? sí, o sea, recurres a temas psicológicos de apapacho y crees que con el apapacho te va a ir bien. Y lamentablemente el verificador sí le entran aires de grandeza, porque sí hay aires de poder. Y eso hay que Claro. decirlo. Yo lo comentaba con mis colaboradores. Ojo, espérenme, somos servidores públicos y cada uno de nosotros vamos a hacer una función en representación. Cada vez que se hace una buena verificación sanitaria, yo les comentaba, mis indicadores, mis KPIs que yo usaba es que 10 o 15 personas evitaban ir a hospitales si se hacía una buena verificación sanitaria. Muy bien. Imagínense Leo, que si es una verificación del 100 o una verificación del 40%, o está muy mal el establecimiento o hay un establecimiento perfecto. Y bueno, cuando uno volvía a hacer, por eso tienen que también estar sujetos a supervisiones. Y cuando son supervisiones, bueno, varias autoridades, cuando tienen bastante gente por temas sindicales, también hay que comentarlo, es complejo, optan por mejor ya no mandar verificaciones. Somos pocos verificadores, son muchos establecimientos. Las prácticas diarias, las buenas prácticas de preparación de alimentos son cada minuto, cada hora. Es mejor tener sistemas de autocontrol como el H, que tiene varios controles que regulan diariamente si están concebidos culturalmente de manera adecuada por la empresa y la responsabilidad es muy alta en la conciencia, como dice Juan. Entonces, si son conscientes, son que cada día, entonces eso es mucho mejor para todos, teniendo en cuenta que regulación sanitaria, COFEPRIS, está limitada por varias condiciones. De ahí que ustedes pregunten en establecimientos. Yo he estado en varios donde desde hace 10 años no les hacen visitas. 10 años. Oye, yo Sin, te tengo una duda súper importante ahí. Es que yo lo he visto en Ciudad de México, Estado de México y actualmente vivo en Querétaro. Y en Querétaro a mí sí me sorprende que existe la vigilancia. O sea, es evidente que hay vigilancia. Me ha tocado, de sí. comprador común y corriente, me ha tocado fácil 10 veces ver que Te cortó. que llega un inspector y que está haciendo su vigilancia. En México, raro que lo veas. En México me enteraba, aquí en Estado de México me enteraba porque más bien te hablaba el cliente y te decía, es que ¡Me llegó cayó! Cofepris, ¿no? Y ya estaban solicitándole la mordida y cosas así. Y era Ahí así van como sus que, requisitos de agua, sí pues puntos muy evalúa, ya específicos. déjalo que te evalúe, tú no digas Ujú. nada de dinero, tú deja que te evalúe a ver qué sucede, ¿no? Y en Ciudad de México también pasaba, pero ya cuando te hablaban y te decían, ay, me dejaron esta, acta sanitaria, ¿no? Vamos a ver cómo actuamos con ella. Pero en Querétaro a mí me sorprende ver, tal vez Sí, yo entiendo por qué es chiquitito también Querétaro, comparación de Estado de México y Ciudad de México, eso me queda clarísimo. Pero me sorprende mucho que existe esa mano, o sea, sí se está ejecutando y la verdad es que eso me da gusto que lleguen y los revisen y que sí les sí, pregunten, A porque me los dueños tocó de que, establecimientos, no. ay, pues a mí me gusta quedarme ahí a escuchar el chisme de repente que te haces que estás comprando y dices, no, la verdad es que sí, interesante y qué bueno que se hace. Ahora aquí la pregunta está, ¿cómo es que se selecciona el establecimiento? ¿Es un sorteo? ¿Es aleatorio? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es que a alguien le pueden Hay caer un 2 veces al año? ¿Y procedimiento. cómo es que Es a Team alguien? Marino, Ave María. Es que a mí me ha tocado lugares que les ha tocado 2 veces al año y hay ujú, lugares que, como tú dices, en 10 años o 10 en toda su años. vida, nunca, en toda su vida dados de alta, ante Cofepris o registrados como un establecimiento de alimentos, jamás les ha tocado una inspección. O sea, ¿de qué exacto. depende? Ay, bueno, sí, muy buena pregunta y voy a tratar de ser muy sintético porque en la ley general y en el reglamento, la vigilancia sanitaria no establece el método. O sea, eso ya le toca como a un proceso administrativo. Ujú. El director que llegue, aún no regulan esa parte
de que la vigilancia, con el doctor Melhem y el equipo de trabajo que estuvimos participando 11 años, se desarrolló durante todos esos 11 años un esquema de vigilancia donde no dependiera de las vísceras del director o del subdirector o de intereses particulares, donde tengo aquí mi lista negra, y en mi lista negra me los ponía como plancho, y a los de que no había que visitar ya sabían por qué razón. Claro. Entonces, se marcó dos grandes procesos. Uno, el sistema aleatorio estratificado por riesgo. Ese sistema aleatorio estratificado por riesgo, por atributos de calidad, pero en este caso de inocuidad, para el caso de alimentos, hacía que una curva de riesgo en función de todos los resultados de laboratorio que nosotros teníamos, hicimos una curva de riesgo. ¿Cómo venía por ejemplo, bueno, en aquellos años, ¿cómo se puede decir de aquellos años de los 90s? El mole. El mole tenía una gran cantidad de esporulados. El mole no industrial, ¿eh? Ay, Puyol. Ah, no. Ajá. Y entonces decíamos, bueno, sí está los alimentos preparados, el agua, la carne, dentro de la curva de riesgo, lácteos, y de repente parecía el mole, ¿no? Se hacía una curva de riesgo y en función de esa curva de riesgo se seleccionaba con más frecuencia el de más alto riesgo. Era una razón aleatoria donde entraban a un sistema aleatorio y en el sistema aleatorio salía y también se ponían en una tómbola a los verificadores. Y el verificador también salía de forma aleatoria. A eso nosotros le denominamos el sistema aleatorio. Coloquialmente se le llamaba el gusano de regulación sanitaria, donde ese gusano de regulación sanitaria es un círculo de calidad. Ese círculo de calidad es, te das de alta, quitamos la famosa licencia sanitaria, desde 1984, la doctora Mercedes Juan hizo grandes reformas, incluida la tarjeta sanitaria, que en algunos estados se sigue pidiendo y está fuera de ley. ¡Oh, es otro tema! ¡Es otro tema! No, eso está, pero mal, porque el tema de la tarjeta sanitaria te la dan por un instante de tu salud, como si no te pudieras enfermar la semana que entra o el mes que entra, y estás garantizando con una tarjeta que está fotografiando un momento de tu estado de salud, pero no te da una continuidad. Entonces, la vigilancia, desde esas modificaciones del 84, ya aquí en la Dirección General de Control Sanitarios por Servicios hicimos esa gestión, sacó un premio a la administración pública por parte del INAP, el desarrollo de lo que hizo el doctor Melgen y su equipo, e incluso Canacintra nos dieron también diplomas, nos felicitaron a todos porque teníamos una forma de vigilar muy diferente, por esos dos grandes esquemas, el tema aleatorio, donde ese iba a ser el preponderante a nivel de vigilancia sanitaria, y a nivel ya se llamaba el programa dirigido, a nivel ya específico. Vamos a suponer, hay un restaurante en tal avenida y tuvo un tema de una connotación de enfermos. Entonces había una denuncia, y había una denuncia que operaba un sistema y va dirigido, entonces esa era la menor proporción. Los aspectos de denuncia, los aspectos de que había que asegurar producto, que había que aplicar medidas de seguridad como suspensión de trabajos y servicios, ya eran visitas dirigidas, o cuando, bueno, también sucede que los políticos son chistosos porque decíamos, por ejemplo, el subsecretario quiere esquiar. ¿Eso qué significaba? Que había que visitar hielo y agua. Ah, es código. Es un código, ¿no? Es el código. Entonces, orientábamos visitas más a plantas de agua, más plantas de hielo. Era muy preocupante. Realmente la radiografía de cumplimiento de buenas prácticas a nivel nacional no creo que haya cambiado mucho. Sí ha habido incremento en programas como el H, en certificaciones de sistemas de gestión, donde implica exportación. Es un mundo de diferencia, pero el marco, por ejemplo, mercados públicos, rastros municipales, carnicerías,
Otro todo este tema que- tipo Otro. de establecimientos. Los mercados de la Viga, la Nueva Viga, Los centrales de No, abasto. la central de abasto, las centrales de abasto. Ujú, es otro tema. Es otro tema y realmente ahí es donde deberíamos de incidir más desde el punto de vista de la razón pública y la razón privada, concentrarnos a los mercados que están saliendo preponderantes, que son, digamos, esa es la cuestión, yo creo que de división y reconocimiento que no podemos vigilarlo todo. Y eso Que creo no. que ese es un tema. La FDA, la misma FDA, tiene problemas con su Claro. cuota de unidades Claro. económicas vía inspector. Ellos tienen que tener inspector federal y tienen inspector estatal, y entonces junto con eso tienen sus prioridades, pero sus curvas de riesgo, ahorita la están marcando en FESMA, ya están muy metidos con la gestión de riesgo de manera muy elocuente, yo diría significativa para el conocimiento de inocuidad de alimentos. Pero regresando a México, ese es así como se escogen los lugares. Una vez que el sistema, ¿cómo eran otras reglas administrativas? Diariamente se tenía que hacer la visita a nivel federal. O sea, no sacábamos para una semana, porque con una semana también vimos una mala práctica que no sé quién de la tal oficina, de tal lugar salió una llamada que le hablaban a tal establecimiento y le decían, van a ir por ti en esta semana. Y entonces se les avisaba. Entonces, para evitar ese tipo de malas Eso prácticas. nunca lo escuché, fíjate. He escuchado de todo, pero eso no lo había escuchado. No, hay más, mucho más. Y fíjense que en esa parte se hacía diario y diario se le entregaba una orden de visita al verificador federal. Y estaban muy enojados los verificadores porque antes les daban 5 por semana. Cuando yo llegué al estado de Puebla, me encontré que los colaboradores igual se le daban 5 y 10 actas de verificación a la semana. Y un día, una de las muchas anécdotas de aquí del estado de Puebla, pues me encontré a un colaborador, el vehículo de la secretaría estacionado ahí en una plaza comercial. Me asumí, le hablé al secretario particular, le digo, traes las llaves de este carro, consíguemelas, y abrimos el carro que era. Digo, a ver, búsquenme a este señor, por favor, que ¿dónde está? Estaba en el cine. Entonces, una subcultura de este anecdotario cultural que tenemos en México que lamentablemente no queremos reconocer. Lamentablemente le huimos a la confrontación de los marcos reales, donde nos damos cuenta, porque el verificador debe darse cuenta en su conciencia de todo el beneficio que puede dejar a la salud pública. Hay buenos, quiero decir que sí hay muy notables, y yo les aprendí mucho a varios de ellos, pero hay otros, y bueno, hasta de muy malas prácticas, ¿no? Entonces, así es como se hace la vigilancia en manera teórico-administrativa. ¿Qué pasa en los niveles estatales y ya jurisdiccionales? Que en ocasiones mandan las visitas con el método nada más dirigido, todo es dirigido, en lugar de que sea preponderantemente aleatorio. Y luego tuvimos un mapa de capacidades, de KPIs que tenía cada oficina de regulación sanitaria estatal, y por ejemplo Querétaro, Guanajuato, eran de los más notables. Y teníamos otros muy mal, temas del sureste, temas de ahí pues, rodeando a la Ciudad de México también, donde la vigilancia sanitaria, había muchas quejas a la Contraloría de acciones sanitarias. Debemos entender que la ley nos protege a nosotros también, y por eso hay que conocerla. Y hay procedimientos que se tienen que respetar, incluso en la desventaja, es como darle la última opinión al verificador sanitario de la condición de mi establecimiento. Entonces tenemos que tener capacidad de defensa jurídica y de defensa técnica para los dos actuares. Quiero decirles que la experiencia con empresas muy grandes y poderosas, todo se iba a un ring jurídico. Okay.
Ellos decían, no, 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 a los técnicos me los guardo un tantito, que se queden quietecitos, voy con aspectos jurídicos. Y con aspectos jurídicos eran confrontaciones entre equipos de abogados cuando estaban asumiendo un tema legal, pero se iban sobre el procedimiento, no sobre la profundidad del concepto microbiológico, toxicológico, de riesgos físicos que existentes en un producto, ¿no? Se resolvía de otra manera. Pero con esto quiero comentar que el conocimiento de ley, el manejo de la ley no solo tiene que ser de parte de la autoridad, sino también de parte nuestra como privados. Y que si Muy hay un bien. mosaico de realidades, las visitas son a veces muy dirigidas. Y fíjate que tocaste un punto, muchas veces estos acuerdos ya no los encuentras en la red, o muchas veces la gente que participó los tiene archivados y es muy difícil recuperarlos, pero también puede ser válido, ¿no? Un archivo fotográfico de estas firmas, de referenciar la fecha o referenciar la fuente donde en su momento se publicó, porque hay que decirlo, no se celebró con bombo y platino, pero sí se dio difusión y sí se logró, como tú bien lo dices, ese objetivo de que no hubiera ETAs reportadas, ¿no? Que también tenemos una gran desventaja. En México no se tiene esa cultura de reportar, ¿no? Entonces, nunca Ahí hubo un parámetro tal cual para poder decir qué tan efectivas fueron estas acciones en cuanto a las modificaciones, en cuanto a la homologación, en cuanto a tomar esas recomendaciones muy buenas que nos hizo Salud en su momento para reforzar la norma y decir, ok, vamos a cumplir legalmente, pero ahora técnicamente y en cuestiones de vigilancia no tenemos un comparativo para decir si fuimos adelante o nos quedamos estancados, ¿no? Oye, hay un tema súper interesante que mencionas acerca de las estadísticas. Yo apenas descubrí y conocí a alguien que se está dedicando, bueno, que está estudiando su posgrado, bueno, no es posgrado, creo en esas carreras se llama especialidad, es médico, y está estudiando epidemiología. Epidemiología. Exactamente, gracias. Y justamente ella se dedica a hacer eso, se dedica a sacar estadísticas y me dice que eso sí existe y las bases de datos sí existen y la recopilación de información sí existe. Y obviamente los muestreos los están sacando de hospitales, por ejemplo, como donde ella estudia, ¿no? Que obviamente es un hospital general, tipo civil, tipo de estos donde va todo el mundo, no es un hospital cerrado como Seguro Social o algo así, sino es un hospital general donde va todo el mundo. Y me dices que eso sí existe, tal vez lo que no existe es la cultura de que toda la gente que se enferma vaya al médico. Eso no existe o no es tan común en México. Sé que lo está trabajando a un segundo nivel de atención a la salud. Un hospital de estas características sería un hospital de segundo nivel de atención a la salud. El tercero ya es de investigación, como un siglo XXI, un cardiología, cosas así. Pero ella lo está recopilando de ahí, del campo de batalla, por Sí, decirlo pues así. ella trabaja ahí, ella da su consulta y su trabajo tiene que ver con estar sacando muestras, analizando muestras, capturando toda la información, porque lo que van a presentar son temas estadísticos. Y, híjole, José Luis, hay un montón de cosas de las cuales tengo aquí anotadas, de las que me encantaría seguir hablando, pero vamos a tener que hacer un corte. A mí, la verdad, me encantaría, José Luis, pudieras aceptar otra invitación más y no solo una, tal vez varias, porque sí tenemos que ir redondeando el tema, Un tema tenemos que ir muy amplio. concluyendo y creo que el único tema que logramos hablar hoy fue el tema de la capacitación y poquitito de las verificaciones sanitarias, pero creo que queda pendiente muchas cosas. Muchos Hay cosas, temas. a mí me gustaría hablar justamente de cuando hablabas de estos otros programas de los cuales la Secretaría de alguna forma se beneficia porque existen para apoyar el fomento a la salud pública, pues existen programas actualmente de buenas prácticas de manufactura, ¿no? Que organismos de certificación están emitiendo certificados a nombre de ellos mismos, de que se está dando cumplimiento a estos requerimientos legales obligatorios en México, pero lo interesante sería saber qué tan válido es esto no es válido, se está jugando un tema legal, por ahí escuchaba, es que no le pueden llamar certificado, es que legalmente tendría que llamarse con otro nombre, no lo sé, y son temas que a mí me encantaría que platicáramos, pero creo que por esta ocasión vamos a tener que ir recortando, redondeando y yéndonos a las conclusiones. Perfecto. Muy bien. Juan, tu Alex, conclusión. Ya, No, Alex. pues más que conclusiones, agradecer a José Luis el contexto legal jurídico
como bien lo dice, ¿no? Uno cuando recibe una visita sanitaria también tiene ese derecho de réplica, tanto técnica como legal, y pues existen esos fundamentos, ¿no? ¿En base a qué y cuál es el incumplimiento o en qué punto lo está referenciando, ¿no? Que muchas veces en esas actas, cuando nos ha tocado con algunos amigos del medio que luego nos llegan a pedir ahí una asesoría o sale el comentario, ni siquiera viene bien fundamentado, ¿no? Entonces también revisen qué les están dejando, chéquenlo, y pues bueno, aquí José Luis ya tiene demasiada experiencia que creo que en este programa nos dio unos tips súper válidos, Geniales. súper buenos, que normalmente no tienes esa facilidad de obtener esa información de una visita sanitaria, ¿no? Muy bien, pues mi conclusión, haciendo eco de lo que comenta Alex, número 1, dueños de establecimientos, audiencia, conozcan, investiguen, lean un poco de este bagaje jurídico que nos aplica, no solo con el propósito de defendernos, sino también de saber cuál es nuestra obligación en materia de protección a la salud. Que no se nos olvide que al final del día, sí es válido conocer para defendernos y evitar que alguien que dice ser y no lo es vaya a visitarnos, pero sí también para estar conscientes de que nuestros procesos por nuestros establecimientos, en un momento muy específico, está la salud en nuestras manos, la salud pública. Entonces sí los conmino a que conozcan, aprendan, pero también a que hagan conciencia. Muy José bien, Luis. Juan. José Luis, tu conclusión, por favor. Pues yo concluyo que hago margen de lo que comentó Alex y Juan en el tema conclutorio, conocimiento del marco de ley y conocimiento de la responsabilidad de nosotros mismos, el hecho de estar dando productos alimenticios a personas que de manera no expedita exigen temas de inocuidad en el consumo, porque todo esto es de alta responsabilidad y creo que a veces perdemos de vista y en ocasiones es por temas de desconocimiento técnico y en otras por también desconocimiento de las responsabilidades que tenemos ante un marco jurídico, que sí nos puede implicar condiciones graves, no nada más suspensiones o aseguramientos de producto entre las sanciones, digamos, que económicamente impactan, sino también en otros renglones nos pueden impactar, como también a nivel comercial el aspecto del prestigio de nuestro establecimiento. Muy bien, José Luis, muchas gracias. No, al Yo, contrario, lejos de conclusiones, agradecerte. A mí, la verdad es que desde que estuve contigo en un curso, dije, este hombre me lo voy a llevar al podcast. Que nos vaya Yo haciendo otro agradezco. espacio, parte 2, urge. Y yo agradezco mucho que hayas estado aquí. La verdad es que nos encantaría que regresaras porque creo que sí es un tema muy amplio. Bien decías tú al inicio de nuestra conversación que no sé, no recuerdo si quedó grabada esa partecita o no, pero sí, claro, o sea, de lo que queremos hablar y creo que son puntos relevantes y claves, ni siquiera es todo de lo que podríamos hablar, por lo menos nos tomaría 2 días, ¿no? Por ahí de estar platicando. Y es que claramente existe ese vacío de conocimiento del que ustedes mencionan, que obviamente la gente se tiene que informar y conocer. Existe el vacío, muchos de los que están al día de hoy como preparadores de alimentos o responsables de cocina, restaurantes, y más hablando de los más pequeños, ni idea tienen de lo que tienen que cumplir, no saben que existe la 251, o sea, ese tipo de situaciones obviamente lleva a que se presenten alimentos no inocuos, pero que también ellos tengan pues situaciones con la autoridad por el mismo desconocimiento y algo de lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces, digamos que se ponen de pechito porque no tienen cómo argumentar, porque no saben qué es exactamente, a veces ni siquiera saben exactamente qué les están pidiendo, Ni el ¿no? registro tienen. Pues deja del registro, a veces no entienden qué les piden, no entienden exactamente qué es lo que deberían de entregar como evidencia. Entonces, creo que esta participación y que hayas aceptado esta invitación nos ha beneficiado mucho a todos y a todos los oyentes. Muchas gracias, José Luis. No sé si quieren agregar algo más. No, perfecto. Pues muchas gracias por haber estado en este episodio. Recuerden que estamos en YouTube. Suscríbanse si les gustó este episodio. Compártanlo por ahí. Si quieren una segunda parte, tercera, cuarta, quinta, pongan aquí sus comentarios, sus preguntas. Mírala. Sus preguntas, si tienen dudas.
Y también no olviden que estamos en otras plataformas, estamos en Spotify, si es que solo nos quieren escuchar, también estamos en iVoox, y recuerden Facebook. que hay un fanpage en Facebook donde podrán encontrar los episodios pasados, y también estamos en otras redes sociales como personas individuales, ya sea como Facebook, Instagram, TikTok, y ya me parece, ya se me hizo. Muy bien, nos vemos, cuídense mucho y gracias. Bye. Gracias, bye.